Juan Carlos Zelaya Díaz nació el 13 de mayo de 1996 en Sensuntepeque, Cabañas, El Salvador. Al momento de su muerte tenía 18 años de edad. Era hijo de María Francisca Díaz y Carlos Alexander Zelaya. Su madre recuerda que desde muy temprana edad su hijo soñaba con ingresar a la escuela militar. Es por esta razón que comenzó a prepararse físicamente para desarrollar destreza y resistencia. Juan Carlos estudió la secundaria en el Colegio Católico Señora de Guadalupe. Fue un alumno muy aplicado y el mejor de su promoción, lo que le permitió graduarse con honores. Al terminar sus estudios le dijo a su madre lo entusiasmado que estaba, porque por fin ingresaría a la escuela militar. Su madre no estaba de acuerdo con aquella decisión, pero Juan Carlos era un excelente hijo, un chico honesto, educado y muy responsable, por lo que a María se le hizo injusto oponerse a que él cumpliera el anhelado sueño que tenía desde que era un niño, y no le quedó otra alternativa que brindarle todo su apoyo. Juan Carlos se sometió a la prueba de admisión, donde logró quedar entre los 20 mejores alumnos, y en su prueba de natación obtuvo como resultado un 10 de nota. El joven celebró con familiares y amigos que había logrado ingresar a la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios. Es así como en enero del año 2014, Juan Carlos llegó a la escuela militar lleno de ilusiones y con la esperanza de poderse graduar como oficial del Ejército de El Salvador. Los cadetes de primer año de la escuela militar realizan pruebas de confianza en áreas como alpinismo y supervivencia en agua. En algunas de estas pruebas se lleva a los cadetes al límite, pero bajo medidas y supervisión para evitar que los alumnos sufran accidentes. Según el exministro de Defensa Munguía Payés, a los cadetes se les prepara psicológica, física y técnicamente para que puedan realizar este tipo de ejercicios y retos sin ningún inconveniente. Todo marchaba bien, pero la noche del 3 de octubre del año 2014, a eso de las 8 de la noche, María recibió una inesperada llamada, donde le informaban que su hijo había sufrido un accidente. Aterrorizada comenzó a llorar. La persona que se encontraba del otro lado de la línea le pidió que no se alarmara, que no se escandalizara. A la misma vez le aclaró que el accidente había sido leve, que Juan Carlos estaba bien, pero que fue necesario trasladarlo al hospital militar para que recibiera asistencia médica. Antes de finalizar la llamada, le informó que del destacamento militar número 2 llegaría un vehículo a su casa para que la llevaran al hospital donde estaba su hijo. Los minutos pasaron y el transporte jamás llegó. El reloj marcó las 9:15 de la noche. María no pudo esperar más y por sus propios medios logró llegar al destacamento militar. Al llegar le asignaron un motorista, quien al salir a la carretera se dirigió hacia Santa Tecla. María, extrañada, le preguntó: «Disculpe, ¿que no vamos para el hospital militar? ¿Para dónde me lleva?». El conductor le respondió: «A mí la orden que me han dado es de llevarla a la escuela». A la desesperada madre su corazón le decía que algo andaba mal. Al llegar a la escuela vio movimientos extraños. La hicieron pasar a una sala donde habían 2 vasos con agua, un paramédico, unos oficiales y el director de la escuela, quien le preguntó: «¿Usted es la madre de Juan Carlos Zelaya Díaz?». A lo que ella le respondió: «Sí, yo soy». El coronel Carlos Alberto Ramírez Hernández, quien para ese entonces fungía como director de la escuela militar, le manifestó que tenía que informarle algo, pero que sería directo. Le dijo que ese día por la tarde su hijo había tenido una prueba en la piscina y que lastimosamente había fallecido debido a un paro cardíaco. A María le pareció que lo que le estaban diciendo era un sueño. Las lágrimas comenzaron a caer en sus mejillas. El dolor era tan fuerte que sentía morirse. No estaba preparada para recibir una noticia de esa magnitud. Sus fuerzas se desvanecieron y comenzó a recordar aquellos hermosos momentos que vivió al lado de su hijo y que desde ese día solo quedarían grabados en su memoria. Para María, esa noche le arrancaron una parte de ella. Era la tarde del 3 de octubre del año 2014, cuando un promedio de 60 alumnos
se sometieron a una prueba de confianza que consiste en una técnica de flotación, donde usan botas de combate, pantalón y camiseta. El objetivo de esta prueba es que una vez que estén dentro del agua, los cadetes logren flotar por al menos 10 minutos. Este ejercicio le ayuda a los alumnos a proporcionarles resistencia y confianza para el desarrollo de la prueba acuática. Como en todas las instituciones, existen normas, reglas y protocolos. En estas pruebas, si uno de los alumnos solicita ayuda, ninguno de los compañeros puede intervenir en su auxilio. Pero esta vez, a diferencia de otros casos, un alumno relató que esa tarde, antes de que Juan Carlos entrara a la piscina, lo notó nervioso y durante la prueba lo vio flotando, y cuando ya habían pasado los 10 minutos reglamentarios, los oficiales supervisores le exigieron que permaneciera dentro más tiempo. Al cabo de unos minutos lo vio saltar 5 veces dentro de la piscina, pidiéndole a los salvavidas que lo sacaran, que ya no se podía sostener flotando en el agua. Según el testigo, Juan Carlos se veía cansado, levantaba la mano ya sin fuerzas. Pese a su agonía, nadie de la comisión de seguridad corrió para rescatarlo. Cuando el testigo notó que su compañero ya no flotaba, se lanzó a quererlo rescatar, rompiendo así el protocolo de la institución. Fue hasta ese momento que los del comité de seguridad reaccionaron, pero ya era demasiado tarde. La respiración de Juan Carlos era entrecortada. El médico que formaba parte del equipo de emergencia para pruebas consideradas de alto riesgo dijo que en ese momento él atendía a una señorita que sufría problemas en uno de los pulmones. Sin embargo, se acercó al cadete para darle respiración boca a boca, el mecanismo más indicado para esos casos, pero le fue imposible reanimarlo. Fue entonces que las autoridades decidieron que lo mejor era trasladarlo al hospital militar. Eran las 5:30 de la tarde cuando la sirena de una ambulancia se comenzó a escuchar por las calles. Llevaba prisa, pero el tráfico era pesado. Difícilmente los vehículos podían moverse para cederle el paso. En una de las calles el conductor logró desviarse rumbo al Hospital San Rafael de Santa Tecla, el más cercano en ese momento. Alrededor de las 6 de la tarde, el médico de staff lo recibió en la sala de emergencias, quien notó su piel de un color marmoreo o morado. La dilatación pupilar le indicaba que ya había existido muerte cerebral. Intentaron reanimarlo, pero fue imposible. Los profesionales de la salud indicaron que Juan Carlos llevaba por lo menos 20 minutos de haber fallecido, versión que las autoridades de la escuela militar negaron, asegurando que ellos le habían brindado los primeros auxilios al cadete, pero al no responder, lo llevaron de urgencia al hospital. La revista docente que edita el Comando de Doctrina y Educación Militar, CODEM, indica que los cadetes de cuarto año gozan del privilegio de mandar, supervisar y dirigir a los estudiantes de primero, segundo y tercer año. Es por ello que las pruebas de confianza son apoyadas por los cadetes de cuarto año, bajo la supervisión de oficiales de la escuela militar. Luego de la muerte de Juan Carlos, se ha llegado a saber que en este tipo de pruebas es común que se le lleve a los cadetes hasta el límite, lo que según un abogado de derechos humanos es considerado un abuso que podría dar lugar a pensar que es intencional para asesinar a un candidato a oficial. María recordó que el lunes 29 de septiembre a eso de las 10 de la noche, Juan Carlos le llamó, lo escuchó preocupado y le confesó que ese día había tenido una prueba acuática bien difícil, que en cierto momento no aguantó e intentó sostenerse de la orilla de la piscina. Su teniente se le acercó y le dio un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo desmayarse. Luego, un cadete de cuarto año lo sacó desmayado y le brindaron asistencia médica. A partir de ese momento comenzó la angustia para María, aunque su hijo le dijo que no se preocupara porque él estaba bien, que lo que pasaba es que todos estaban traumados, porque no solo a él lo habían sacado así. En una de esas tantas llamadas que Juan Carlos le hacía a su madre, también le comentó que un capitán lo había amenazado con quitarle la vida. Incluso a mediados de la semana, pocos días antes de su muerte,
Uno de los superiores le dijo que como no había lustrado bien las botas, lo iba a ahogar en la prueba del día viernes. María asegura que su hijo confió en sus instructores, supervisores y compañeros que estarían ahí, porque el día 3 de octubre él la llamó por la mañana y le comentó que ese día por la tarde iba nuevamente a la prueba que había tenido el día lunes. Ella, asustada, le pidió que mejor se fuera para la casa, pero Juan Carlos le respondió: «No, mami, eso es fácil, yo sé que lo supero, no creo que muerto me saquen de aquí». Según María, su hijo confió tanto en sus propias palabras que jamás pensó que esa tarde las amenazas que había recibido se convertirían en realidad. Dentro de las investigaciones, se conoció que esa mañana Juan Carlos había sido sancionado, así como en ocasiones previas sin una aparente razón, y por la tarde le habrían aplicado el minuto loco, una práctica abusiva donde los toman de los pies y manos. Luego proceden a golpearlos por al menos 60 segundos, mientras sus cabezas permanecen dentro del agua. Aunque Juan Carlos les dijo que no estaba preparado para una prueba como esa, que según el reglamento militar está prohibida, a los cadetes no les importó. Los cadetes de cuarto año habrían hecho esto mismo con otros alumnos durante la misma sesión, con el consentimiento y supervisión del capitán Cañas Abarca y el teniente Baires Salinas. El alto mando militar ordenó que se expulsara a 3 cadetes de cuarto año que se graduarían en diciembre de ese año. El exministro de Defensa, Munguía Payés, firmó la autorización para darles de baja de la institución, mientras el coronel Carlos Ramírez, director de la escuela militar, fue sancionado únicamente con su traslado a otra escuela, lo que para muchos no representó mayor castigo. Posteriormente, un mar de dudas comenzaron a surgir. ¿Dónde queda el rol de los oficiales supervisores que se encontraban presentes al momento de la prueba, así como el nivel de tolerancia y abuso durante la práctica, o la insuficiencia de las medidas de prevención que se adoptan dentro de la institución? Para algunos se trató de un abuso de autoridad por parte de los cadetes sancionados. Aparentemente las pruebas de confianza se habían convertido en una excusa para torturar o quitarle la vida de forma intencional a otros cadetes. El resultado de la autopsia indicó que la víctima presentaba golpes en el abdomen y en la cabeza. Por lo antes mencionado, el 8 de agosto del año 2015, un juez ordenó la captura del teniente Jairo Baires Salinas, del capitán Rafael Cañas Abarca, los cadetes de cuarto año Manuel Navas Contreras, Jaime Lemus Martínez y Giovanni Rosales Grijalva. Los 5 permanecieron detenidos en la cárcel de Metapán. En mayo del año 2017, un juez condenó a los oficiales Jairo Baires y a Rafael Cañas a 25 años de prisión, mientras que Manuel Navas, Jaime Lemus y Giovanni Rosales fueron condenados a 23 años de cárcel, todos por haber participado en el crimen contra el cadete Juan Carlos Zelaya Díaz. Un cuarto cadete que gozaba de medidas alternas, llamado Germán Nieto, fue absuelto debido a que su participación fue mínima. Pero el 23 de marzo de 2018, la Cámara de la Cuarta Sección anuló el primer juicio y ordenó que se repitiera, porque en el primero no se consideraron los testimonios de un testigo del Comité de Seguridad en caso de emergencia y el del director de la escuela militar. El día miércoles 21 de agosto del año 2018, los 2 testigos se presentaron a brindar sus declaraciones. Ambos coincidieron que hicieron hasta lo imposible por salvarle la vida al cadete, pero Juan Carlos no reaccionó y murió a los 5 minutos de haber sido ingresado a la sala de urgencias del Hospital San Rafael de Santa Tecla. El 23 de agosto de 2018, el tribunal cambió el delito de un hecho intencional a un homicidio culposo no intencional. Lastimosamente, el juez dijo que la fiscalía no fue capaz de presentar las suficientes pruebas que demostraran que los 3 cadetes y 2 oficiales tuvieron la intención de ahogar a Juan Carlos, lo que dio lugar a que todos quedaran absueltos de cargos. El juez le explicó a los padres de la víctima que con el cambio de tipificación del delito se podría dar una conciliación con la defensa y evitar que el juicio continuara si así lo querían. La familia de la víctima se reunió con los defensores por al menos 10 minutos.
Al finalizar, la fiscalía le notificó al juez que los padres de la víctima habían aceptado conciliar por un monto de $37,000 en concepto de resarcimiento. La defensa solicitó al juez dar sobreseimiento definitivo al proceso y pidió la devolución de $2,000 que pagaron como fianza, así como quitar las medidas que les habían sido impuestas. Misteriosos, ha sido el fin a un caso más. Me gustaría saber sus opiniones sobre este lamentable caso. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.